Saludos, mi nombre es Bruno Chávez, soy estudiante de la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas y el día de hoy, para cubrir la actividad 2 de la unidad 4, voy a hablar de la mecánica respiratoria. Comenzaré diciendo que la mecánica respiratoria tiene que ver con todos los procesos que intervienen en la captación del oxígeno que hay en el aire de la atmósfera y cómo ese oxígeno llega a la sangre para de ahí pasar a cada uno de los tejidos y que estos puedan cumplir con su función vital. Vamos a comenzar con el primer tema, acompáñenme. El primer tema tiene que ver con la ventilación pulmonar y es un tema que es un proceso meramente físico. Estas fases, mejor dicho, esta parte tiene dos fases, la de inspiración y la de expiración. La fase de inspiración se lleva a cabo de la siguiente manera. El músculo diafragma, que se encuentra en la base de los pulmones, se contrae y se hace un movimiento hacia adelante, a la vez que los músculos intercostales también se contraen y hacen que el tórax se expanda. Esto va a provocar una expansión de los pulmones que va a hacer que el aire ingrese hacia adentro por medio de la presión negativa. El proceso contrario, que es la expiración, en este proceso el diafragma se relaja y ya de estar hacia afuera vuelve a regresar hacia adentro, al igual que se relajan los músculos intercostales y baja o disminuye la capacidad torácica. Esto lo que hace es comprimir al pulmón, haciendo que por medio de la presión positiva salga el aire. Esto, aclaro, es la primera fase de todo el mecanismo de la respiración. ¿Qué sigue? Bueno, eso tiene que ver con la presión pulmonar. La siguiente fase es la hematosis. ¿Qué pasa después de que el aire ingresa hacia los pulmones? Bueno, pasa lo siguiente. Esta estructura que vemos aquí es el alveolo. Es después de que pasa por todas las estructuras de la vía aérea, la alta y la baja, viene desde la nariz hasta la tráquea, de ahí a los bronquios y a los bronquiolos, finalmente acaba en esta estructura que se llama alveolo. Aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, por medio, a través de la diferencia de presión, está la presión parcial de oxígeno, la presión que hay dentro del alveolo es mucho mayor que la que hay aquí en el capilar. Esto va a obligar a que el oxígeno ingrese hacia el capilar y se fije en los eritrocitos, los que vemos aquí. Este proceso va a hacer que el eritrocito, que ya viene de las venas con moléculas residuales de CO2, al momento que se fije el oxígeno, este CO2 salga y vaya hacia el alveolo. Y ya en el proceso de expiración, este CO2 va a salir. Y así es como se lleva a cabo todo este proceso. A continuación vamos a ver más a fondo cómo es este proceso de fijación del oxígeno en el eritrocito. Este ya tiene que ver con la presión ística. El transporte, ¿cómo se lleva a cabo el transporte? Bueno, ya una vez que se hizo el proceso que les mencioné anteriormente, lo que sigue es o más bien es explicar cómo estas moléculas de oxígeno y de CO2 se fijan en el eritrocito. Bueno, todo esto se lleva a cabo gracias a una molécula que se llama hemoglobina. La hemoglobina se encuentra dentro de el eritrocito. Esta hemoglobina va a permitir que el oxígeno se fusione con la hemoglobina para que se quede fijo. Cuando esto ocurre, cuando se va a fusionar, la hemoglobina no puede fusionarse con dos moléculas. O sea, estoy hablando del CO2. Entonces, para poderse fusionar con el oxígeno, se tiene que soltar al CO2. Una vez que ya está fijo, el oxígeno está fijo a la hemoglobina, va a viajar ya el eritrocito con el oxígeno y se va a dirigir hacia todos los tejidos que requieran del oxígeno. Ya en el tejido sucede el proceso contrario. La hemoglobina suelta el oxígeno, igual es por las diferencias de presiones que ya se invierten. El oxígeno es captado por los tejidos,
a la vez que estos sueltan el dióxido de carbono, que como lo mencioné antes es una molécula residual, y va a hacer que los eritrocitos, digo que, bueno, que el dióxido de carbono viaje con los eritrocitos otra vez hacia los capilares de los alveolos para ser expulsados. Bueno, ¿qué sigue de ahí? Vamos a hablar ahorita de los pulmones, de los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares. Esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor el proceso ventilatorio. Vamos a comenzar mencionando que existen 4 volúmenes, que es el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. El primer volumen es el volumen corriente. Este tiene que ver, bueno, se ejemplifica aquí en la franja del medio y tiene que ver con el volumen que se maneja de forma común. En esta gráfica que mencionamos, los picos que apuntan hacia arriba, bueno, los picos de la gráfica que se encuentran en la parte superior, tienen que reflejan el proceso de inspiración. Los picos que apuntan hacia la parte inferior reflejan el proceso expiratorio. Bueno, en el volumen corriente aquí está la expiración e inspiración, y ese es el volumen, como les dije, que se maneja normalmente. De ahí sigue el volumen de reserva inspiratoria, que es cuando forzamos la entrada de oxígeno. Es como cuando tomamos bocanadas de aire profundas para aguantar la respiración. Bueno, ese volumen aumenta. Hay que aclarar que el volumen corriente normalmente está en 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria aumenta a 3000 mililitros. De ahí sigue el volumen de reserva expiratoria, que es todo lo contrario, cuando forzamos la salida de aire. Este volumen normalmente se maneja en 1100 a 1200 mililitros en promedio. Y finalmente está el volumen residual, que se representa con la franja de hasta abajo. Si se fijan, aquí ya no llega, del proceso ventilatorio ya no llega hasta acá. ¿Qué es el volumen residual? Es el volumen de aire que queda como constante en los pulmones y es el que mantiene, bueno, que sirve para mantener la forma de los mismos. Este va a seguir ahí a menos que muramos. ¿Qué sigue? Las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares tienen que ver con la suma de las distintas volúmenes que se mostraron anteriormente. Son todas las capacidades que maneja el pulmón. Aquí igual, la gráfica que mostramos aquí se maneja de la misma forma. Los picos que apuntan hacia arriba reflejan el proceso inspiratorio, y los picos que van hacia abajo reflejan el proceso expiratorio. La primera capacidad se conoce como capacidad pulmonar inspiratoria, que no es más que el volumen corriente, la suma del volumen corriente más la suma del volumen de reserva inspiratoria. Son estos dos. Recordemos que uno equivale a 3000 mililitros y el otro es a 500 mililitros. La suma de ambos nos da 3500 mililitros. De ahí sigue la capacidad residual, que no es más que la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, estos dos. La suma de ambos nos da en promedio 2300 mililitros. De ahí sigue la capacidad vital, que es la suma de volumen residual inspiratorio, volumen corriente, y el volumen residual expiratorio. Ambos, bueno, las tres nos dan una suma promedio de 4600 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la capacidad vital? La capacidad vital tiene que ver con los volúmenes que podemos manejar a voluntad. Y la capacidad total ya es la capacidad vital más el volumen residual. Recordemos que esto se agrega al último porque el volumen residual no es algo que nosotros controlemos, eso es independiente. Entonces, ya sumando todos, nos da en promedio 5800 mililitros, que es la capacidad que puede llegar a manejar el pulmón, o que mejor dicho, que maneja en promedio el pulmón. Bueno, de mi parte es todo. Es ya la explicación de la mecánica de respiración. Agradezco su atención y les deseo un excelente día. Gracias.